mucho más popular por organizar batallas defensivas en lugar de ofensivas, algo poco usual entre los militares del Tercer Reich, fue lo que lanzó a Walter Model a la fama. Este general, que estuvo presente en las grandes campañas y operaciones, tanto del frente oriental como del frente occidental, sería tristemente recordado por los aliados por ralentizar su avance durante la Segunda Guerra Mundial, causando grandes pérdidas a sus ejércitos. Walter Model nació un 24 de enero de 1891 en Henting, una ciudad de Sajonia en Alemania. Originario de una familia de músicos de clase media y sin ningún militar entre sus antepasados, Model compitió por convertirse en soldado, ingresando en 1908 a la Escuela de Cadetes de Neisse, donde se graduó en 1910 con el grado de teniente. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Model combatió en el frente occidental como parte de la Quinta División de Infantería. Al año siguiente, en 1915, luchó en la Batalla de Arras, ganando la Cruz de Hierro de primera clase, mientras que en 1916 participó en la sangrienta Batalla de Verdún contra los franceses y Batalla del Somme contra los británicos. Finalizada la Gran Guerra, Model fue admitido en 1919 como uno de los 4.000 oficiales candidatos dentro del ejército de la República de Weimar. Con la creación de la Wehrmacht tras la proclamación del Tercer Reich, Model fue ascendido a mayor general en 1938. Desde su nuevo puesto, Model se convirtió en un entusiasta seguidor del Führer por sus reformas dentro de las Fuerzas Armadas, lo que le valió ser nombrado en 1939 por el líder alemán, inspector de fortificaciones en la recientemente ocupada Checoslovaquia. Ese mismo año, fue enviado al Estado Mayor del Cuarto Cuerpo durante la invasión de Polonia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, destino que repitió en la invasión de Francia de 1940, ya con el rango de teniente general. Cuando se produjo la invasión a la Unión Soviética, durante la Operación Barbarroja, Model dirigió a la Tercera División Panzer, cruzando el río Dnieper y contribuyendo a la captura de 500.000 de soldados en la Bolsa de Kiev, sobre Ucrania. El 14 de noviembre, poco antes de empezar la batalla de Moscú, mediante la Operación Tifón, Model fue puesto al mando del 41 Cuerpo Panzer, con el que avanzó hasta los alrededores de Kalinin, situándose a tan solo 35 kilómetros de Moscú. A partir de este punto, se desencadenó la contraofensiva del Ejército Rojo, el 5 de diciembre de 1941, contra las fuerzas de Model, por aquel entonces estancado, en la nieve, a menos 40 grados bajo cero. No obstante, y a pesar de que todo parecía perdido, Model, ya ascendido a general der Panzertruppe, logró escapar gracias a su astucia defensiva que demostró con la creación de una nueva táctica llamada Kampfgruppe y que muy pronto sería imitada por otros generales alemanes en la contienda. Precisamente el Kampfgruppe consistía en un grupo provisional reducido de infantería, artillería y tanques sacados de unidades de primera línea, no comprometidas en la lucha, para ser lanzados contra las zonas más amenazadas del frente. A principios de 1942, Model fue puesto al mando del 9º Ejército, encargado de proteger el vulnerable saliente de Eriev, que amenazaba a Moscú. Conocida esta campaña como las batallas de Eriev. La primera ofensiva del Ejército Rojo, al mando del mariscal Zhukov, tuvo lugar entre el 8 y 10 de abril de 1942. Model consiguió hacer fracasar estrepitosamente la Operación Marte, desarrollada por Zhukov, con una fuerza muy superior, de 500.000 de hombres, a finales de 1942, causando a los soviéticos 300.000 bajas, además de destruirles 800 tanques, a costa de únicamente de 40.000 bajas alemanas del 9º Ejército. Sin duda alguna, las batallas de Eriev, ganadas por Model, fueron unos de los mayores triunfos militares defensivos gestados en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, fue galardonado con las Hojas de Roble para su Cruz de Caballero y ascendido a coronel general. Model se convirtió desde las batallas de Eriev en uno de los generales favoritos de Hitler por sus características que marcarían su carrera militar. En 1943 participó en la ofensiva saliente de Kursk, pero la misma se tornó en fracaso, debido sobre todo a las amplias fortificaciones de los soviéticos. Comenzado el año 1944, Model fue enviado al Grupo de Ejércitos Norte, después de convencer a Hitler de levantar el asedio de Leningrado y refugiarse con dichos efectivos en Estonia y Letonia, donde los alemanes resistirían prácticamente toda la contienda al Ejército Rojo, causándoles unas pérdidas tremendas. Como dicho repliegue se llevó apenas sin bajas y ordenadamente, Model fue recompensado con el ascenso a mariscal de campo el 1 de marzo de 1944.
4 meses más tarde, cuando se produjo la Operación Bagration, Model una vez más fue llamado a tomar el mando, tras la destitución del mariscal Ernst Busch, con la misión de evacuar a todos los efectivos posibles. A pesar de que la situación era la más crítica a la que se había enfrentado el ejército alemán, hasta la fecha, Model consiguió salvaguardar a un gran cúmulo de tropas y material en Polonia, detener el avance del ejército rojo y contribuir al aplastamiento de la resistencia polaca durante el levantamiento de Varsovia. Aquella sería la última gesta de Model en el frente oriental antes de que Hitler lo trasladase al frente occidental para enfrentarse a las fuerzas aliadas. Transferido al frente occidental, el 17 de agosto de 1944, Model se encargó de organizar la retirada del grupo de ejércitos B a través de Falaise, en Francia, y abandonando París, que sería liberado por los aliados el 25 de agosto, y cruzando el río Sena, antes de establecerse con 200.000 hombres en Bélgica. Sin embargo, las cosas para Model en territorio belga tampoco fueron fáciles, porque hubo de reorganizarse combatiendo a británicos y canadienses en el estuario del Escalda, donde una vez frenados, pudo evacuar a 85.000 soldados más y reclutar nuevos efectivos entre marineros, personal de aviación y heridos aptos para el combate. Inesperadamente, el 17 de septiembre de 1944, los aliados iniciaron la invasión de Holanda, la Operación Market Garden, mediante un asalto de paracaidistas anglo-estadounidenses por detrás de las líneas germanas, al cargo del mariscal Model. Sin embargo, los aliados cometieron el gravísimo error de lanzar a sus paracaidistas muy lejos de la fuerza terrestre del 30 Cuerpo británico, lo que permitió a Model rodearlas y golpearlas con todas sus fuerzas, aprovechando que el grupo de ayuda se encontraba muy distante. Así fue como Model provocó pérdidas enormes a los paracaidistas estadounidenses y destruyó completamente en Arnhem a la primera división aerotransportada británica y a la brigada paracaidista independiente polaca libre, causando a los aliados más de 20.000 bajas y manteniendo Holanda bajo control del eje. Durante el otoño de 1944, Model continuó liderando sus acciones defensivas, como en la batalla de Aquisgrán, un enfrentamiento en el que provocó a los estadounidenses 5.000 bajas. No obstante, su mayor triunfo defensivo tuvo lugar en la batalla del bosque de Jürgen, gracias a que Walter Model supo aprovechar sabiamente los densos bosques y la frondosa vegetación que desprendían miles de astillas cada vez que la artillería alemana caía sobre el enemigo, causando a los norteamericanos una de sus peores derrotas de la contienda, con más de 50.000 bajas y la destrucción completa de la 28 División de Infantería Americana. Tras esta victoria, a finales de 1944, Model participaría en la Batalla de las Ardenas, al mando del grupo de ejércitos B que presentaban las últimas reservas estratégicas de Alemania. La operación se inició el 16 de diciembre y, salvo el éxito inicial, pronto se atascó por la inexperiencia de la infantería y la situación crítica del combustible. Model esta vez fue incapaz de explotar el avance inicial, quedando la ofensiva abandonada el 8 de enero de 1945. Al producirse la invasión de los aliados a Alemania Occidental, a comienzos de 1945, el grupo de ejércitos B, una fuerza compuesta ahora por soldados sin experiencia, soldados de las juventudes hitlerianas, ancianos y mujeres reclutadas a toda prisa, sin apenas apoyo de artillería, tanques o aviación. El experto mariscal supo desde el primer momento que en esta ocasión no podría sacar partido para organizar una de sus habituales batallas defensivas. Así pues, con el tercer ejército estadounidense, del general George Patton, cruzando el río Rin, tras cruzar el puente de Remagen al sur, y el 21 grupo de ejércitos anglo-canadiense, bordeando al norte, el grupo de ejércitos B alemán, fue cercado en la conocida como Bolsa del Ruhr y destruido con la consecuente captura de 300.000 prisioneros, sin que Model pudiese hacer nada por evitarlo. Tan pronto como el grupo de ejércitos B fue aniquilado en el Ruhr, Model escapó milagrosamente el 20 de abril del cerco, sin saber que, desde Berlín, el ministro de propaganda Joseph Goebbels le acababa de acusar de traidor por haber permitido tal desastre. Sin embargo, Model no tendría tiempo de dar explicaciones a los líderes del ya agonizante Tercer Reich, porque al día siguiente, el 21 de abril de 1945, se cruzó con una patrulla de soldados americanos. Fue entonces cuando, prefiriendo morir como un soldado en lugar de convertirse en prisionero, Walter Model se detuvo a la altura de la localidad de Ratingen, desenfundó su pistola y se quitó la vida, pegándose un tiro en la sien antes de que las tropas estadounidenses lo encontraran. Jamás un mariscal de la talla de Model se hubiera merecido tanto el título de hombre de las situaciones desesperadas.
Así le definieron sus compañeros de armas más cercanos y sin duda no les faltó razón, ya que al fin y al cabo Model obró milagros al sostener los frentes en Moscú, Rjev, el río Dnieper, Arnhem o el bosque de Jurgen, lo que, sin duda le convirtió, para muchos, en el mejor militar defensivo de la Segunda Guerra Mundial.